La primera vez que nos vimos fue en aquel reportaje en el Retiro. O sea, quiero decir, así que Sí, hablamos. yo creo que sí, Él jugaba efectivamente. fue al final de temporada, él estaba en Atlético de Madrid y nos hicieron un reportaje en el Retiro. Efectivamente. Y ya se hablaba de que él a lo mejor iba a fichar por el club, esa es la verdad. Obviamente nosotros queríamos que viniera, pero aún no estaba hecho. Y me acuerdo, yo creo que fue la primera vez que así Que estuvimos así. Y luego nada, a las pocas semanas efectivamente pues ya se incorporó al club y que duda cabe que para nosotros fue importantísimo su fichaje. Ahí comenzó una etapa muy bonita para este club y que los dos tuvimos suerte de ser protagonistas. Fue no un truco ni una trampa, sino fue una manera de poder hacer la venta del Atlético Madrid al Real Madrid. Como don Vicente Calderón, lo fui a visitar tantas veces, me dice, Hugo, tienes que buscar la forma, tiene que haber una solución para que yo no te pueda vender de forma directa al Real Madrid, porque si no los aficionados del Atlético Madrid me cuelgan ahí en la Plaza Mayor, ¿no? Y que digo, sí, bueno, está bien, vamos a buscar la forma. Y una noche de inspiración se me ocurrió la idea de hablarle por teléfono a mi otro padre deportivo, don Guillermo Aguilar Álvarez, el presidente de Pumas, y le conté, oiga, Presi, ¿qué le parece si me ayuda a hacer esta gestión? De que Pumas me compre nuevamente para yo irme a los Pumas nuevamente comprado por Pumas al Atlético de Madrid y a su vez usted me vende al Real Madrid. Y me dice, ¿y eso por qué o para qué? Entonces ya le conté la historia, que era muy difícil hacer la venta directa por don Vicente Calderón. Y me dice, sí, por supuesto, te ayudamos. Y entonces ahí fue como surgió. Y yo creo que eran casi como 2,5 millones, 2,5 millones de dólares. Y para ese entonces, pues parecía mucho, pero en la actualidad es nada, ¿no? Pero bueno, después allá el Real Madrid y el Atlético de Madrid, pues lo que buscaban era la rentabilidad, ¿no? A ver cuánto costó un jugador, qué tanto hizo, qué tanto logró y qué tan rentable fue, ¿no? Y parece que me han calificado por ser uno de los jugadores más rentables jugadores que ha llegado al fútbol español. Y nada, hicimos ese triángulo para poder llegar. Ramón Mendoza vino por acá, para México, para firmar el contrato en Ciudad Universitaria, en presencia del presidente de Pumas, donde se estaba disque vendiendo mi pase al Real Madrid. Veía las firmas oficiales que habían hecho en Madrid. Sí, estar en Ciudad Universitaria, en mi casa, como bien dices, de los Pumas, y hacer el contrato de mi vida, en este caso, que es irme al Real Madrid, y fue por 5 temporadas, creo, fue el contrato, o 3, creo que fueron 3 primero, y luego ya después se prorrogó a más. Pero sí fue un contrato en el cual me fui feliz y me quedé contento de saber que ya estaba dando el paso a este equipo donde sabía que iba a ganar títulos y que sabía que iba a poder conseguir llamar la atención a nivel mundial, de poder ser considerado uno de los mejores delanteros del mundo. Hay que persinarse enfrente, ¿eh? Así. Siempre que pasa enfrente del Bernabéu me persino. Ahí fueron mis días de gloria. Y esa entrevista que tuvimos ahí con Emilio, ahí en el Retiro, le dije a Emilio, oye Emilio, échame la mano, ¿no? Me encantaría venir a jugar contigo al Real Madrid y todo. Y me dice, bueno, sí, me gustaría ahí que pudiéramos estar juntos. Y yo deseando, ojalá que Emilio sí me recomiende cuando le pregunten, oye, tenemos pensado fichar a Hugo, y colorín colorado, aterricé en el Real Madrid. No, y fue fantástico. En esa época solo había 2 extranjeros por equipo. Sí. Y la verdad que el fichaje de Hugo fue extraordinario para el club. Dentro de todos los extranjeros que hemos tenido en el Real Madrid, Hugo sin duda fue de los mejores fichajes, pero vamos, sin ninguna duda. Todos esos años están en el recuerdo y en el corazón del madridismo. ¿Por qué? Porque el equipo ganó mucho,
pero lo ganó de una manera muy concreta, con un fútbol muy ofensivo, muy creativo. Venir aquí al Bernabéu en esa época era una garantía de diversión, de que iban a ver un gran fútbol, al margen del resultado. Y yo creo que eso es lo que dejó a aquel equipo. Probablemente la temporada 87-88 fue una temporada brillante. No ganamos ese año la Copa Europa, pero merecimos ganar la Copa de Europa. Pero yo creo que todos los años fueron fantásticos, porque nosotros nos divertíamos mucho, pero el público disfrutó mucho con aquella época, que, insisto, yo creo que está entre las mejores épocas de la historia del Real Madrid. Sí, coincido. Es más, ya llevaba 6 años el Real Madrid no ganar la Liga, y cuando ganamos las 5 ligas consecutivas, pues estaba hablando de una época que le llamaron la segunda época dorada del Real Madrid. La primera fue pues, con Alfredo Di Stéfano, Gento, Puskás, Real, todo ese grupo de gente que ganaron también muchos títulos. Y la Liga parecía como que era sencilla, pero es el torneo más difícil en cuanto a regularidad se refiere, porque estar ahí en la mejor liga del mundo y estando en Europa y sobre todo en España, pues el ganar la Liga es muy difícil. Afortunadamente el Real Madrid en los torneos importantes, llámese la Champions, que también tiene una resonancia internacional tremenda, y ahora cuando se ha ganado por 3 consecutivas, pues estamos hablando de la tercera época dorada del Real Madrid. O sea que es bonito haber colaborado y participado en esas 5 ligas seguidas, y fue delicioso el haber vivido esos momentos, porque, como dice Emilio, nos divertíamos en la cancha. O sea, era tan... Yo me entendía con él fantásticamente, ya sabía cómo jugaba y tenía que esperar y tener la paciencia con esas pausas que hacía en el campo. Yo ya sabía cuándo tenía que desmarcarme y en qué momento para que pudiera recibir el pase de Emilio, que regularmente siempre eran geniales. El mayor honor que un profesional puede recibir, al menos para mí. Jugar en el Real Madrid es sentirse realizado. No todos tienen la fortuna de poder jugar en este maravilloso equipo, que es el mejor de todos los tiempos. Y si le preguntas a todos los futbolistas del mundo qué equipo les gustaría jugar, indudablemente que van a decir el Real Madrid de manera automática. Así que el hecho de haber estado en el Real Madrid, ya por lo menos yo me siento realizado. Se lo he dicho a Emilio, y gracias al Real Madrid se me conoce en el mundo. Si no fuera por el Real Madrid, hubiera sido uno más.